Argentina y Chile. Después, las mejores aeronaves y los pilotos más asombrosos en acrobacias aéreas. Más tarde, Bill Goldberg pone a prueba los asombrosos autos de los años 20. Todo un preparativo bélico y una sensación de que la guerra era inminente. Solo un milagro podía detenerlo. Así fue. Operativo Soberanía, en estreno. A continuación, como solo The History Channel lo puede contar. Hola, soy Nelson Bustamante y esto es Inside History. Te abrimos las puertas para que conozcas tu canal por dentro. Ven y entra a The History Channel. Nuevamente, una producción original de The History Channel llega para impactar a toda Latinoamérica. En noviembre, te ofrecemos una historia que marcó la vida de dos países, Operativo Soberanía. 22 de diciembre de 1978. A lo largo de la cordillera de los Andes, miles de soldados chilenos y argentinos aguardan la orden para abrir el fuego. Mientras en Buenos Aires y Santiago los esfuerzos diplomáticos ceden a las presiones militares, las flotas de mar navegan hacia la zona de conflicto. El operativo Soberanía es el conflicto que se genera entre Videla y Macera como centro. Si bien el momento histórico está muy ligado a la situación del conflicto del Beagle y la casi guerra que se llega con Chile, pasado el golpe del 76, uno de los gobiernos con más conflictos internos y más disputas que tuvo en la historia de la Argentina. Uno aprende y vive momentos de la historia que realmente son muy fuertes o muy profundos en un aspecto. Por otro lado, tiene un alto grado de sensibilidad y de tristeza por las atrocidades que uno escucha que han hecho esta gente. A esta altura solo un milagro podría detener la guerra. Faltan pocas horas para el comienzo del Operativo Soberanía. Los invito a todos a ver en The History Channel el Operativo Soberanía. No te pierdas este impactante estreno el viernes 24 de noviembre. Operativo Soberanía, el conflicto del Beagle. Entra en la historia, entra en The History Channel. Hasta la próxima. Esto fue Inside History. ...22 de diciembre de 1978... A lo largo de la cordillera de los Andes, miles de soldados chilenos y argentinos aguardan la orden para abrir el fuego. Mientras en Buenos Aires y Santiago los esfuerzos diplomáticos ceden a las presiones militares, las flotas de mar navegan hacia la zona de conflicto. A esta altura solo un milagro podría detener la guerra. Faltan pocas horas para el comienzo del Operativo Soberanía. ¿Recibieron alguna inquietud durante la reunión de medios militares? No, usted sabe muy bien de que el gabinete está formado por hombres que, en este caso, es el ministro de Defensa, el que en el día de mañana informará a la señora Presidenta. ¿Cómo está el ánimo de la señora Presidente? Maravilloso, extraordinario. De eso tenga la plena seguridad, no lo exagero. La madrugada del 24 de marzo de 1976, una junta militar compuesta por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas derrocó a la presidenta Isabel Perón y tomó el poder del Estado argentino. El autodenominado proceso de reorganización nacional suspendió la actividad de los partidos políticos y el derecho de huelga en todo el territorio nacional. Estableció la pena de muerte para delitos de orden público, disolvió el Congreso de la Nación y removió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Aunque las Fuerzas Armadas habían acordado previamente que el presidente sería elegido entre oficiales superiores retirados, el encargado de ocupar la presidencia fue un militar vinculado con la élite terrateniente, que desde 1930 había instaurado los golpes de Estado en favor de sus propios intereses. El jefe del ejército y miembro de la Junta, teniente general en actividad Jorge Rafael Videla. Él tuvo dos hermanos mellizos muertos con anterioridad a su nacimiento. Se llamaban Jorge y Rafael.
Así que el nombre de Videla es el nombre de 2 muertos. Videla era una especie de niño preferido en las Fuerzas Armadas. No hizo nada en su carrera, excepto ascender y estar bien colocado para hacer eso. Está atravesado por un aura, digamos, de familia, de tradición, de cristianismo, sobre todo una actitud muy fuerte con respecto a la religiosidad. Más imbuido como de un designio mesiánico, que él debe ser el cruzado que garantice salvar a la Argentina del comunismo y de los males del siglo XX en su conjunto, digamos. Siguiendo como modelo los decretos nazis de Noche y Niebla, los militares argentinos practicaron la desaparición forzada de personas de modo sistemático, masivo y clandestino. La misma noche del golpe, el ejército desató una operación piloto, ocupando fábricas y sedes sindicales de todo el país. Miles de trabajadores fueron secuestrados y trasladados a los centros clandestinos de detención. Nosotros creíamos que el advenimiento del golpe militar iba a provocar una generalización de la resistencia, cuando en realidad lo que provocó fue un retraimiento en la lucha popular, producto de la gran presión represiva que existía. Las Fuerzas Armadas, cuando toman el poder, tienen un plan maestro de operaciones, que es el que, digamos así, contemplaba la eliminación y la desaparición lisa y llana de miles de argentinos. Lo hacen con la excusa de que es una guerra contra la subversión, contra la guerrilla, pero básicamente se trata de destruir lo que quedaba del estado de bienestar, del welfare state, creado por el primer peronismo en los años 40. Ese era el contexto de los años 70 en el cual se produce el golpe en la Argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. El 2 de abril de 1976, José Alfredo Martínez de Hoz, flamante ministro de Economía y representante de la oligarquía argentina asociada a la banca internacional, anunció públicamente el plan económico de la dictadura: apertura irrestricta al comercio exterior, concentración de la riqueza, reducción del crédito a pequeñas y medianas empresas y endeudamiento externo. El programa económico necesitaba de un Estado totalitario dispuesto a quebrar la resistencia obrera. Él habla de eficiencia, equidad, toda una cantidad de cosas que no se van a cumplir, y hubo de parte de Videla y de ese sector del ejército un apoyo realmente muy férreo a la política de Martínez de Hoz de entrada. El régimen militar se basa en un pacto central, que es el pacto de Videla y Martínez de Hoz. Pero además, políticamente, había que hacerlo con una matanza. Aquí no es que los militares se enloquecieron y comenzaron a matar gente porque sí. Esto fue un plan perfectamente estructurado, con muchísimos años, de imponer esas políticas y de saquear el país. El 21 de mayo de 1976, el secretario general del Ejército y principal aliado de Videla, general Roberto Eduardo Viola, firmó la directiva secreta 405/76, que dividía el país en zonas y repartía entre las Fuerzas Armadas el comando operativo de cada una de ellas. Era un plan de inteligencia que en lo territorial hubo un absoluto acuerdo, además de los acuerdos que hubo para reprimir a distintos grupos políticos, a la Armada de Quedó Montoneros, al Ejército, fundamentalmente el ERP y el sindicalismo. También se reparte con otros grupos externos a las propias Fuerzas Armadas, como por ejemplo el Opus Dei. El Opus Dei toma el Ministerio de Justicia. Esta división existía incluso en lugares insólitos como los canales de televisión. El canal 11 era de la Aeronáutica, el canal 9 era del Ejército, el canal 7 era del Tripartito y el canal 13 era de la Marina. Entonces se repartían todas y tal provincia. Por ejemplo, una vez pusieron un marino en Salta que no tenía ni río ni mar. En la etapa previa al golpe de Estado, la discusión interna entre las Fuerzas Armadas había girado en torno al reparto del gobierno. Para evitar la excesiva concentración de poder en una determinada fuerza y exponer una imagen monolítica frente a la sociedad, las actas institucionales del proceso
disponían idéntica participación de las armas en el manejo del Estado. Las tres fuerzas tenían diferente poder político. El ejército, como había suplantado muchas veces a gobiernos civiles en sucesivas dictaduras, era un poco una especie de partido armado. Podríamos decir que la segunda venía la Marina y el tercer poder, la más joven de las fuerzas, que era la aeronáutica o la Fuerza Aérea. Lo que generó una anarquía y una disputa de espacios muy fuerte. Fue uno de los gobiernos argentinos con más internismo descarnado. La Fuerza Aérea tuvo un rol bastante de segunda línea, pero participó con información, con represión, y evidentemente eso venía directamente de Agosti. Agosti sabía que jamás iba a ser presidente, que él solo podía ser parte de la tríada esta de jefes, pero la historia no estaba a favor de él. Por primera vez en la historia, la división equitativa del poder permitiría a la Armada competir con el liderazgo militar que tradicionalmente había tenido el ejército. El representante de la Armada en la Junta era un hombre vinculado con el lavado de dinero, el tráfico de armas y la corrupción política, el almirante Emilio Eduardo Macera. Era muy ambicioso, muy individualista en su manera de actuar, era morocho, había sido casi peronista prácticamente, y la Marina lo aceptó como un matrimonio de conveniencia. Nunca sintieron que Macera era un típico marino, pero les conseguía mucho. Macera era, digamos, un monstruo con una sonrisa agradable. Como integrante de la Junta Militar hacía críticas feroces a Martínez Dios y a Videla. Hablaba mal de Videla, por ejemplo, en las embajadas, para que Videla se enterara además, ¿no? La primera vez que me recibió, me dijo, mire, no se equivoque, usted cree que Videla es una buena persona, yo no le daría a mis hijos para hacer el pool, es un idiota. Esa era la relación de las Fuerzas Armadas Argentinas que el presidente Videla no quería quebrar. Lo tenían a Viola convenciendo a los partidos políticos y a parte de la sociedad civil que había una interna entre Macera y Videla, donde Videla era el bueno y Macera era el malo. Y en realidad era una operación de inteligencia. Eran asesinos iguales, solo que Macera se armó su propio campo de concentración y Videla tenía el país como campo de concentración. Así tenían claro que sus contradicciones llegaban hasta que no tuvieran que enfrentarse con nosotros, digamos. Con nosotros no me refiero al RP, sino con todo el sector popular y toda la resistencia. El proceso lograba neutralizar y aniquilar a sus opositores, pero no podía controlar las peleas que surgían en el seno del Estado terrorista. El almirante Macera había advertido que los oficiales del ejército más cercanos al ejercicio del poder político, agrupados en torno a Videla y Viola, tendían a diferenciarse ideológicamente de aquellos que ejecutaban las tareas represivas. El poder era tanto que se fueron creando como tribus dentro de la propia dictadura. Uno lo podría dividir en tres grupos. El grupo del poder, llamado curiosamente de los moderados, era el grupo de Videla y Viola. El otro grupo era el que representaba particularmente el almirante Macera, que de alguna manera oscilaba entre uno y otro según su conveniencia, entre el ataque y el apoyo. Y el tercer grupo, el de los pesados, estaba representado por Suárez Mason, que era el líder, el jefe del primer cuerpo de ejército, o sea, la zona de represión más importante del país, el general Menéndez, el jefe del tercer cuerpo de ejército con asiento en Córdoba, y el general Camps, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires. Los duros eran los que argumentaban, y no tenían ninguna reserva en decirlo, hay que matar a todos. Y en ese contexto fueron los mayores impulsores, este tercer grupo, del intento de guerra con Chile. Decidido a disputarle la sucesión del proceso a Videla, Macera comenzó a apropiarse de las diferencias internas del ejército. A comienzos de los años 70, en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos promulgaba la doctrina de la seguridad nacional, que amparaba dictaduras bajo la amenaza comunista en América Latina.
El 11 de septiembre de 1973, con apoyo de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano, se produjo en Chile el golpe de Estado comandado por el general Augusto Pinochet. El régimen militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente socialista Salvador Allende clausuró el Congreso Nacional, decretó el estado de guerra interior, controló a medios de comunicación y persiguió y asesinó a sus opositores. Al promediar la década no existía ningún gobierno democrático en la región. Los golpes militares ocurren, el de Pinochet, para interrumpir un gobierno al que consideraban comunista, que era el de Allende, ¿no? Y el del 76 en Argentina para prevenir que no fueran a ganar los comunistas. Yo diría que la Guerra Fría se había extendido a América Latina, había un criterio contrainsurgente hemisférico conducido por Estados Unidos, la famosa Escuela de las Américas de Panamá, donde se habían formado miles y miles de oficiales latinoamericanos, ¿no es cierto? Y esto se empieza a generalizar con una serie como un dominó. Toda su concesión era la lucha este-oeste, o era el capitalismo, a quien le asociaban la civilización cristiana y occidental, o el comunismo, el socialismo, y todo aquello que se oponía a esta concepción era identificado con la subversión, con la guerrilla, etc. Videla mismo dice en una de las entrevistas a las que accedimos, no hubo nada más que desempolvar algunas carpetas que habían atravesado la vida institucional del ejército con ejercicios, con cosas más bien susurradas entre los años 60 y 70. Mientras los militares secuestraban, asesinaban o desaparecían a los opositores, la resistencia armada peronista, Montoneros, definía la irrupción del gobierno militar como una ofensiva sobre el campo popular. A pesar del debilitamiento militar y de la desmovilización social producidas tras su paso a la clandestinidad en 1975, Montoneros continuaba con su lucha. El 2 de julio de 1976, una bomba explotó en el salón comedor del edificio de Coordinación Federal, por entonces Central de Inteligencia de la Policía y conocido Centro de Detención Clandestino. En una estrategia muy particular de Montoneros que enfocó el ataque esencialmente a los organismos policiales. Poco después de eso, la propaganda militar logró, digamos, instalar el hecho de que la gran mayoría de gente muerta eran civiles, ¿no? Cuando una fuerza guerrillera tiene tantos rehenes, como era el caso de Montoneros, cualquier operación que se haga va a tener una repercusión inmediata en esto. Las primeras reacciones en las horas inmediatamente posteriores al 2 de julio, era no era una furia de frustración, era una furia de venganza. A la misma cantidad de víctimas de los campos de concentración los fusilaron, los tiraron en rutas de Buenos Aires, dinamitando sus cuerpos, ¿no? Porque la represión está actuando con todo, ¿no? A diferencia de las iglesias de otros países latinoamericanos, bajo regímenes dictatoriales, la cúpula de la Iglesia Católica Argentina era cómplice de las matanzas y los secuestros. Sin embargo, en la institución surgían voces críticas que continuaban con la tradición del padre Carlos Mujica, representante de la Iglesia del Pueblo, asesinado por la AAA en 1974. El 4 de julio de 1976, en la iglesia de San Patricio, en Buenos Aires, 5 curas pertenecientes a la orden palotina fueron acribillados. Nosotros en la comunidad sabíamos de que a esa altura comenzaba a vislumbrar una situación de terrorismo de Estado realmente, y por eso una pregunta que nos hicimos en comunidad es qué actitud teníamos que tomar frente a lo que estaba sucediendo. Y la respuesta que ellos dieron fue: tenemos que ser fiel al Evangelio, fiel a Jesús, antes que a los poderosos de este mundo. Alficheli, que no era un cura tercermundista, sino que era un sacerdote católico sensible, inserto en un barrio como Belgrano R, aristocrático y plagado de gente vinculada a los militares, él se atrevió a decir en su sermón que quienes desoyendo los lamentos de
de las familias argentinas que buscaban a sus hijos, se aprovechaban comprando muebles de desaparecidos, haciendo negocio con la desgracia ajena, eran cucarachas. Una cosa es convivir y otra cosa es querer meterse en lo que no a uno le toca. La cristiandad se acabó, gracias a Dios. Ella dice lo suyo, no se calla nada de lo que tiene que decir, pero el gobierno es el gobierno y hace lo que cree que debe hacer. Ellos fueron reunidos en la sala de comunidad y ahí, identificados con sus documentos al lado, fueron ametrallados por varias armas largas porque se encontraron balas de diferentes calibres. Me parece muy interesante la frase de la mamá de uno de ellos, de la madre de Alpiquel, una mujer anciana en aquel momento, cuando dijo, en el momento que le dio la noticia, prefiero ser la madre de uno de los muertos a ser la madre de uno de los asesinos. A nosotros aquí en el Buenos Aires no nos cabe duda de que el 4 de julio fue una consecuencia directa de la bomba del comedor. El director del diario en esa época, Robert Cox, encontró en la pared, digamos, un grafiti que decía, esto va por los muertos en el comedor. Ese grafiti, para los que fueron después, periodistas que volvieron al lugar donde habían sido muertos los palotes, había desaparecido. Y uno de los problemas que tuvo el diario y el director en ese momento fue el reproche del gobierno por haber citado ese grafiti. Durante 1976, más de 15.000 ciudadanos detenidos, torturados, muchos de ellos asesinados o desaparecidos, evidenciaban el peso de la represión que dificultaba la movilización de masas y el accionar guerrillero. El 19 de julio de 1976, el día previo a su salida del país, Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue asesinado. Había decidido que la dirección del PRT y el ERP saliera del país, por lo cual Santucho estaba preparando su viaje, aunque él había votado en contra de su exilio forzoso. Esa mañana nosotros teníamos previsto una reunión con Montoneros y con la organización, con Poder Obrero, con el propósito de firmar un acuerdo de una organización que iba a coordinar las actividades de las tres, que se iba a llamar Organización para la Liberación Argentina. Y lamentablemente la reunión, lamentablemente para él, quiero decir, la reunión fracasó. En ese día que tenían que reunirse, era justo el día del asesinato, y no se pudo concretar esta unidad de las fuerzas guerrilleras. Fue producto de un trabajo de inteligencia del ejército. Ahí llegaron 4 personas en un auto, en un Dodge color verde 1500. Se bajaron 3 de ellos, al portero que estaba en la puerta, Daniel se llama el portero, dijeron que golpeara la puerta, que si preguntaban quién era, dijera soy Daniel, que era él, con el objetivo de que abriesen la puerta. Santucho intenta escapar, pero el balcón estaba enrejado, intenta tirarse del segundo piso y, bueno, no, se produce un enfrentamiento y allí muere el capitán Leonetti. El ejército lleva casi muertos a Santucho y a Urteaga y no se sabe más de ellos, ¿no? El asesinato de Santucho es un golpe prácticamente definitivo contra el ERP, a pesar de lo cual los militantes de conducción que quedan logran armar un último operativo prácticamente, que consistió en colocar una carga explosiva en el sector militar del Aeroparque, donde despegaba el Tango 01 presidencial, donde viajaban a Bahía Blanca la plana mayor del gobierno. La carga explosiva estalla, pero salen todos ilesos, ¿no? Eso fue el operativo Gaviota, la última operación del ERP en Argentina. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Mientras lanzaba una campaña de acción psicológica sobre la población, organizando reuniones entre Videla y los máximos referentes de la cultura y de la ciencia, el gobierno militar realizaba operaciones encubiertas en instituciones educativas de todo el país. Viola es el que, por ejemplo, diseña la operación de la represión a la cultura y es él el que le pone operativo Claridad. Que tenía fichado, tenía
amplísimas listas negras, sobre todo los hacedores de la cultura, y directivas realmente increíbles con respecto a la educación, sobre todo de los chicos o más chicos, ¿no? Como ser la prohibición de estudiar los vectores en matemáticas, porque la flecha hacia adelante implicaba progreso, progresismo, izquierda, comunismo. Bueno, era un razonamiento realmente esperpéntico. Hay una frase muy interesante del almirante Macera que dice que él entendió que hacía falta un golpe de Estado cuando se dio cuenta que la gente estaba reemplazando al confesor por el psicoanalista. El 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el ejército reprimió una manifestación de estudiantes secundarios, dando inicio a la Noche de los Lápices. Los militares siempre habían sospechado de los estudiantes. Para ellos los estudiantes eran una amenaza a mediano y largo plazo. La Noche de los Lápices es un episodio paradigmático de la dictadura para ver el nivel de crueldad, ¿no?, de los dictadores. Esto estuvo a cargo de dos comisarios de la policía bonaerense, el general Ramón Camps, su jefe, y el comisario Checolat, y se lanza una redada de secuestros de los estudiantes que luchaban por el boleto estudiantil secundario. Sobreviven solamente dos de lo que fue el calvario que vivieron estos chicos, que fueron llevados en su mayoría al pozo de Banfield y al campo de concentración de Arana, donde fueron torturados salvajemente y finalmente asesinados, ¿no? A pesar de la sistemática violación de los derechos humanos y de la fractura interna entre las Fuerzas Armadas, la Junta Militar exhibía una imagen sólida ante los medios de comunicación. Había un punto en el cual casi implícitamente no se hablaba. Era de la confrontación entre guerrilleros y militares. Tampoco se tocaba la interna militar, era terreno prácticamente vedado. En lo demás no había ninguna clase de presión. Salvo la prensa que publicó la lista de los desaparecidos, rara vez hubo un gesto de independencia de los diarios. Yo no lo recuerdo, salvo Buenos Aires Herald, y fue impactante en la defensa de la democracia. Si quieren saber si yo fui impactante en la defensa de la democracia, digo que no. La prensa cómplice señalaba lo que había que hacer, ¿no? Hay un artículo famoso en la revista Gente que invitaba a la censura de libros de historia. Así que no es cierto lo que se dice que la prensa acompañó. En algunos casos indicó y fue por delante de la represión, lo cual es muy grave. Al cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado, mientras los generales expulsaban del país a periodistas extranjeros y secuestraban o asesinaban a aquellos que no eran funcionales a la dictadura, el escritor Rodolfo Walsh envió a las agencias periodísticas una carta abierta a la Junta. Al día siguiente fue asesinado. Obviamente el tema de haber escrito una carta a la Junta tuvo mucho que ver, pero también tuvo que ver el hecho de que fuera el jefe de inteligencia de los montoneros, digamos. Me parece que no se lo puede ver a Walsh aislado de lo que fue en términos militares o en términos